Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 355. Un lugar al que llamar hogar. Una vez anulados los antiguos contratos mágicos, había que firmar otros nuevos para que Sylvester pudiera dirigir la expansión de la planta papelera y la imprenta. Sin embargo, no lo firmaría como él mismo, sino como Auberenfest, para que su sucesor siguiera teniendo el control cuando él pasara la antorcha. Benno también firmaba como la compañía Plantin para garantizar que las cosas estuvieran preparadas para el futuro. Yo, como hija adoptiva del archiduque, me encargaría de la mayor parte de los asuntos prácticos, por lo que firmaba a título individual. El beneficio estaba garantizado para llenar mis bolsillos, pero como Lutz era solo un aprendiz de Leger, no se le permitía firmar. Este nuevo contrato era esencialmente la compra por parte de Auberenfest de los derechos para establecer industrias papeleras, y por parte de Lutz los derechos para vender papel, por lo que incluía una sección en la que una parte de los beneficios iría a parar a la compañía Plantin. Por supuesto, las tarifas eran diferentes a las anteriores, y se permitiría a otras tiendas comprar y vender los productos por sí mismas. Compañía Plantin, ¿es satisfactorio el contrato?, preguntó Sylvester. Benno, que había estado mirando el nuevo contrato mágico mientras lo examinaba, asintió. Nuestra gratitud por su inmensa consideración y generosidad está más allá de las palabras, Auberenfest. El contrato había sido realmente lo más generoso posible, en consideración a cómo la compañía Plantin y yo habíamos llevado las industrias sobre nuestros hombros hasta ese momento. Para mí, sin embargo, dejó de ser generoso en el mismo momento en que Lutz fue excluido de él. Benno firmó el contrato y estampó su sangre, y yo firmé también con mi nombre. Un erudito tomó entonces el pergamino y se lo pasó a Auberenfest para que lo firmara por última vez. Un momento después, se envolvió en una llama dorada. Y así, el nuevo contrato mágico entró en vigor, un contrato mágico sin el nombre de Lutz. Elvira había dicho que solo teníamos que formar una nueva conexión a través del nuevo contrato, pero aquí no se había establecido tal conexión. Mi corazón se enfrió. Ya era consciente de que Lutz y yo nos estábamos distanciando a pesar de haber pasado tanto tiempo juntos, y esto me lo estaba echando en cara. Quería abrazar a Lutz. Quería que alguien me consolara, que me asegurara que las cosas no iban a cambiar. Quería contacto, calor, intimidad. Cosas que no pude conseguir como noble. Quiero ir a casa. Con el contrato mágico firmado, los eruditos comenzaron a discutir el arreglo de la ciudad baja. Explicaron, con eufemismos, que el método más eficiente sería reconstruir todo de una vez usando magia de construcción. Sin embargo, la falta de maná en la ciudad baja implicaba que los plebeyos tendrían que encargarse de todo únicamente con su fuerza de trabajo. Jamás nos atreveríamos a soñar con perturbar así a Laud, dijo el maestro del gremio, con el rostro completamente pálido mientras se inclinaba junto a Benno. Por favor, dejen que nos encarguemos de todo. No podía culparlos por su miedo, ambos habían visto cómo se construía el monasterio de Hase con magia, y que se jugara con la ciudad baja de la misma manera era una perspectiva aterradora. Tomé la palabra, haciendo de intermediaria entre los eruditos y los comerciantes. Yo misma determinaré el presupuesto para la reestructuración de la ciudad baja y ordenaré a los eruditos en consecuencia. Como ustedes, plebeyos, van a hacer el trabajo, confío esos asuntos a la dirección de Gustav. Empiecen por la calle principal que va del oeste a las puertas del este, ya que esta ruta es la que más tráfico tiene. Podemos discutir cómo embellecer aún más la ciudad baja en una fecha posterior. Como desee, Lady Rosemain. Los comerciantes inclinaron la cabeza respetuosamente, con un claro alivio en sus voces. Una vez terminada la discusión como estaba previsto, Sylvester ordenó a los comerciantes que se marcharan. Hicieron lo que se les ordenó,
sin mostrar la más mínima vacilación mientras salían de la sala de audiencias. Los observé con atención, pero Lutz no miró hacia mí ni una sola vez. Desde allí me llamaron directamente al despacho del archiduque. Los cerebros de Ehrenfest estaban todos reunidos, y los eruditos explicaron a los que no habían asistido a nuestra reunión con los comerciantes los resultados de nuestra discusión. Tal y como se había solicitado, la compañía Plantin recibió las mayores comodidades en el nuevo contrato mágico, dijo uno de ellos. Aparentemente era normal comprar los derechos y dejar las cosas así, pero la compañía Plantin también recibía una parte de los beneficios. Era solo una pequeña porción, pero serviría como una fuente continua de ingresos para una nueva empresa que solo se había establecido hace un par de años. El erudito continuó insinuando que ese contrato nunca se habría firmado si la compañía no estuviera a mi favor. No pude evitar fruncir el ceño ante este comentario, irritado. No tenía ni idea de lo mucho que habíamos luchado para inventar estas tecnologías, ni era consciente de lo mucho que Beno nos había ayudado a Lutz y a mí cuando no teníamos literalmente nada a nuestro nombre. Era un auténtico insulto que lo calificara de favoritismo vacío. Rosemain, dijo Ferdinand, moviendo enérgicamente la mano e indicándome que me contuviera. Exhalé lentamente y puse mi mejor sonrisa falsa. El contrato que firmamos con la compañía Plantin solo tenía que ver con la impresión y la fabricación y venta de papel. No había ninguna cláusula relativa a la concesión de ninguna tecnología, ¿verdad? Rosemain. Pronto se enviarán instructores desde el taller de Rosemain, y la compañía Plantin comenzará a establecer sucursales del gremio del papel de Ehrenfest, y del gremio de la imprenta al servicio de la construcción de talleres adicionales. Decidiré el precio que se pagará por la concesión de tecnologías y lo extraeré de los jieves, para que lo paguen a la compañía Plantin y a Ilgner por proporcionar instructores propios. Mi repentina proclamación suscitó las miradas atónitas de todos los presentes. Sylvester, en particular, parpadeó confundido. ¿De dónde viene esto? ¿Qué sentido tiene hacerlo?, preguntó. Dada esta discusión y la situación, sospecho que la compañía Plantin y los artesanos asistentes no recibirán la cantidad adecuada por su concesión de tecnologías, ya que el contrato no menciona tal cosa. No puedo imaginar que los nobles eruditos sean capaces de comprender las dificultades a las que se enfrentarán dichos comerciantes y artesanos, al tener que formar a nuevos trabajadores durante la primavera, y al mismo tiempo, participar en estas nuevas industrias y realizar sus tareas habituales. No se trataba de una obra de caridad, sino de una industrialización a gran escala dirigida por el archiduque. Sin embargo, no había ninguna posibilidad de que el presupuesto se dividiera para los Gutenberg, ni era probable que se les diera el margen de maniobra necesario para que hicieran su trabajo. El único futuro que podía vislumbrar era uno en el que los nobles aplastaran a mis preciados artesanos con sus habituales e irracionales exigencias. Ah, esto debe ser una diferencia entre plebeyos y nobles, especuló un erudito, que parecía haber malinterpretado mi intento de transmitir que no podía confiar en que desempeñaran un papel tan fundamental en un trabajo que ni siquiera entendían. Me imaginé una gorra de burro en su cabeza. En mi opinión, eran un completo fracaso. Esa es una forma de decirlo. Otra es que no tengo intención de confiar tareas importantes a quienes no harán ningún intento por comprender los detalles de nuestro trabajo. Yo mismo formaré a los eruditos de la industria papelera y de la imprenta, declaré con una sonrisa. Ferdinand me lanzó una mirada de sorpresa. Cálmate, Rosemain. Eso no es algo que debas decidir tú sola, dijo. Se trataba de una industria dirigida por el propio Ehrenfest. Era una auténtica falta de respeto por mi parte tomar las riendas sin consultarle, pero me negaba a ver cómo la compañía Plantin y los Gutenberg se convertían en polvo. ¿Quién decidirá estas cosas si no soy yo? ¿Cuántos eruditos están familiarizados con la imprenta y la fabricación de papel? ¿Cuántos han pasado tiempo con los artesanos y las compañías, y tienen la capacidad de hacer crecer aún más las florecientes industrias? ¿Formaste a alguno de esos eruditos durante los 2 años que estuve dormida, Ferdinand? ¿Lo hizo Ehrenfest? Hacerlo es natural si uno planea desarrollar nuevas industrias. ¿No estás de acuerdo? Me encantaría verlos, para no tener que criarlos yo misma, dije, sabiendo que no existían tales eruditos porque los que estaban aquí con nosotros eran muy incompetentes. En definitiva,
estaba haciendo un mal trabajo para disimular mis pensamientos internos. Sylvester desvió la mirada, habiendo descuidado esencialmente las dos industrias mientras confiaban todo el trabajo a Ferdinand, que en ese momento se frotaba las sienes. Creo que Justus se ha hecho con las industrias en los últimos 2 años, dijo Ferdinand, con la voz en un gemido bajo. Entonces levantaré a los eruditos con Justus en su centro, respondí. Era un bicho raro que prácticamente dedicaba su vida a la búsqueda de inteligencia, pero no mostraba muchos prejuicios hacia los plebeyos y estaba obsesionado con las cosas nuevas. Era un candidato ideal para trabajar en estas nuevas industrias. Asentí con una sonrisa, complacida por haber conseguido tan repentinamente un trabajador tan capacitado, solo para que Ferdinand negara con la cabeza. No. Es demasiado útil para mí. No permitiré que me lo roben. Rosamine, Justus sirve a Ferdinand. No puedes usar el asistente de otra persona sin su permiso. Escoge a cualquiera de los eruditos de aquí en su lugar, añadió Sylvester. Me estaba dando rienda suelta a ellos, pero eso no me importaba. No me servían los incompetentes. Auberenfest, me he dedicado a la imprenta y a la fabricación de papel desde el principio. Estas industrias son mis bebés. Solo han llegado a su estado actual porque las he alimentado con mucho cariño. La imprenta y la creación de papel, así como las herramientas necesarias para ambas, siempre han sido realizadas por grandes grupos de plebeyos. Los nobles no han intervenido en ningún momento, y no tengo la menor intención de confiar mis hijos a quienes no pueden comprender la importancia de la compañía Plantin y de los artesanos implicados. Tales eruditos incompetentes solo les impondrán exigencias irrazonables, machacándolos con su ignorancia. No tienen talento para nada más que para la destrucción de los demás. Entonces, en otras palabras, ¿me estás diciendo que no quieres a ninguno de los eruditos que están aquí? Correcto. Entiendo que estamos sufriendo una escasez de mano de obra, pero apreciaría mucho a los individuos que tienen al menos una pizca de habilidad y sabiduría en sus nombres. Sylvester hizo una mueca cuando empecé a enumerar lo que necesitaba de los eruditos: la falta de prejuicios hacia la visita al templo, la capacidad de conversar normalmente con los plebeyos y un interés general por las cosas nuevas. Esas no son habilidades que se espera que tengan los eruditos, ¿sabes? Por supuesto. No sería natural que los eruditos tradicionalmente educados fueran capaces de trabajar con plebeyos. Alguien que es competente para tus propósitos, puede no serlo para los míos. Entiendo. Sylvester asintió y se cruzó de brazos. De acuerdo entonces. Te dejo a ti, Rosamine, la formación de los trabajadores de la industria papelera y de la imprenta. Nadie en Erenfest está más familiarizado con estas áreas. Además, no sé qué recursos vas a necesitar. ¿Puedo hablar un momento?, preguntó Elvira, rompiendo su silencio mientras se ponía una mano en la mejilla. ¿Puedo sugerir la formación de los lay eruditos y med eruditos que los jieves están utilizando como funcionarios del gobierno? La inesperada sugerencia hizo que todos los ojos se posaran en Elvira. Casi todos los nobles habían nacido y se habían criado en el barrio noble. Era seguro decir que, excluyendo a la propia Elvira, que se había criado como hija de Gieve Haldensel, aquí no había nobles tradicionales propietarios de tierras. Han tenido más oportunidades de relacionarse con los plebeyos que los asistentes en el barrio noble, y si les informamos de que pueden llenar los bolsillos de sus provincias con una nueva industria, seguro que se tomarán en serio el aprendizaje. Es una idea excelente. Investigaré su potencial, dije, pero tuve la sensación de que eso solo haría más difícil cobrar a los jieves por las tecnologías que se les enseñaban. Lo hablaría con Beno más tarde. Mi decisión debía basarse en la competencia de los becarios como trabajadores. Esa noche tuve un sueño. Caminaba sola por un largo camino de tierra sin final a la vista. Una única luz brillaba en el cielo como la estrella polar, y yo caminaba en su dirección. Al principio, estaba sola. Pero luego mi familia se unió a mí. Y Lutz. Y Beno, y Mark. Las cosas se animaban cada vez más. Lutz me llevaba a la espalda, o papá a los hombros, o Beno y Mark en brazos. Todos me ayudaban en el camino. Todos hablábamos mientras continuábamos nuestro viaje, y nos reíamos juntos de las cosas más tontas.
Fran y Gil se unieron en algún momento del camino, y lo siguiente que supe fue que Ferdinand también estaba allí. En ese momento, una pequeña cantidad de hierba había brotado bajo los pies. Era suave y amortiguaba mis pasos. Seguí caminando hacia adelante, dándole la mano a Lutz y a mi familia a su vez, pero la hierba seguía creciendo. Llegó a ser tan alta que me costaba incluso seguir avanzando. Fruncí los labios, molesta con la hierba. Me estaba obligando a seguir un camino diferente al de Lutz y los demás, pero al menos nos movíamos en la misma dirección, así que continué mi marcha hacia la radiante estrella. Se están alejando demasiado. Todavía podía alcanzar sus manos, pero se estaban alejando lentamente. Ahora también caminaban un poco más rápido. Corrí desesperadamente para mantener el ritmo, pero la hierba me tiraba de las piernas a cada paso de pánico. Esperen. Vuelvan. No me dejen. Cuanto más caminaba, más se separaban nuestros caminos. Todos reían y sonreían juntos, pero nadie se dio cuenta de que me estaba quedando atrás. En algún momento, nuestras manos se habían separado. Estaba sola. Papá, mamá, Turi. Espérenme. Lutz. Lutz. No me dejes atrás. La hierba era tan alta como yo ahora. La aparté, mis sollozos eran incontrolables mientras corría por mi camino, buscando desesperadamente a todos. Y entonces una voz irrumpió en el caos. Milady. ¿Rillarda? Me desperté sobresaltada, consciente de repente de que alguien me sacudía. Solo tardé un momento en darme cuenta de que Rillarda me miraba con preocupación. Sentía la almohada fría. Al parecer, había estado llorando mientras dormía. Me incorporé lentamente y me froté los ojos, sacudiendo la cabeza varias veces en un intento de alejar los restos de mi sueño. Pero, a pesar de mis esfuerzos, las imágenes de pesadilla quedaron grabadas en mi mente. Se ha agitado bastante en su sueño, milady. ¿Está usted bien? No lo estaba. No lo estaba en absoluto. Me dolía la nuca y podía sentir mi maná hirviendo dentro de mí. Sin embargo, seguía teniendo un frío insoportable. Rillarda, dile a Ferdinand que deseo volver al templo. Como desees. A pesar de lo temprano que era, Rillarda envió un ordonnance de inmediato. Me lavé la cara, me cambié de ropa y desayuné. Capítulo 356. Un lugar al que llamar hogar, parte 2. El ordonnance volvió mientras comíamos y repitió 3 veces un mensaje de Ferdinand. Rosamine, he oído tu petición a través de Rillarda, pero tienes una reunión con Hiebe Haldensel programada para hoy. ¿Puedes aguantar hasta después? Realmente no lo creía. Hiebe Haldensel era una de las personas que, a pesar del crecimiento de la industria de la imprenta, no había podido establecer nuevos talleres de fabricación de papel debido a los contratos mágicos. Si en algún momento expresaba su alegría por la anulación de los mismos, no estaba seguro de poder contenerme. Aquí Rosamine. Me voy a ir por mi cuenta antes de causar problemas. Ferdinand devolvió otro ordonnance en un instante, su mensaje esta vez salpicado de suspiros. Vendré a verte después de enviar un aviso sobre la reunión. Prepárate para salir y no actúes por tu cuenta, dijo. Apreté los dientes. ¿Me iba a hacer esperar aún más? Rillarda me acarició los hombros tensos. Ya, milady. Date prisa y termina tu desayuno. A juzgar por cómo sonaba Ferdinand en su respuesta, no tardará en llegar. No querrás que te regañen por llamarle a primera hora de la mañana, y luego no estar preparada para irte, ¿verdad? Preguntó, manteniendo la voz animada en un intento de aligerar el ambiente. Asentí y volví a comer mientras Otilie se preparaba para mi regreso al templo. La vi preparando la ropa de invierno y enviando un ordonnance para contactar con mis caballeros guardianes. Hoy tienes un aspecto aún más enfermizo que de costumbre. Sin embargo, te sentirás más cómoda en el templo, ¿no? Preguntó Rillarda, con una sonrisa triste. Puedes pasar el día descansando. Tal y como había dicho, Ferdinand apareció enseguida. Probablemente me habría regañado si todavía hubiera estado desayunando aturdida. ¿Te has preparado para partir,
Rosamund?, preguntó. Si es así, partiremos de inmediato. Todas las necesidades básicas que necesitaba ya se podían encontrar en el templo, así que no había mucho equipaje que arrastrar. Lo más importante esta vez era el papel Rinfin que habíamos conseguido de Hiebe Ilgner. Adiós, Lady Rosamund. Ferdinand y Eckhart tomaron la delantera, yo los seguí en Leslie, luego Damuel y Angélica me siguieron. Mi impaciencia me hizo acelerar el camino, por lo que el trayecto fue un poco más rápido de lo habitual. Bienvenida, Lady Rosamund. Me saludó Fran cuando llegamos. Antes de que pudiera bajar de mi pandabús, Ferdinand había guardado su bestia alta y caminaba hacia él. Fran, ¿los arreglos?, preguntó Ferdinand. Ya están terminados. Los demás asistentes están organizando las habitaciones de la directora del orfanato. Parece que se ha acumulado mucho estrés en su interior. Ahórrate los largos saludos y llévalos directamente a la habitación oculta. Como desees. Una vez que me bajé de Leslie, Ferdinand me tendió una bolsa de cuero. Rosamund, mete las manos en esto y drena todo el maná que puedas. No querrás herir a los que te rodean con una explosión emocional de maná, ¿verdad? Te lo agradezco. Tomé la bolsa de cuero y me dirigí directamente a la habitación de la directora del orfanato. A todos nos sorprendió mucho que el sumo sacerdote enviara una carta tan temprano, dijo Frank con una sonrisa preocupada. No se podía utilizar un ordonance para comunicarse con quienes carecían de stabs, así que Ferdinand había utilizado en su lugar la herramienta mágica cartas que volaban como pájaros para ordenar a Frank que convocara a la compañía Planting. Hill partió con mucha prisa. Debería volver pronto con Lutz. El aire estaba helado cuando llegamos a los aposentos de la directora del orfanato, en gran parte inutilizados. No había pasado mucho tiempo desde que se encendieron los hornos. Por favor, déjese el abrigo puesto. La habitación aún no se ha calentado del todo, dijo Fran, y así entré en los aposentos sin quitarme ninguna de mis capas. Me sentí medio aliviada al ver que el interior no había cambiado desde que era una doncella de santuario plebeya, pero también medio incómoda. Era otro recordatorio de lo mucho que habían cambiado las cosas. Era como si mi sueño se hiciera realidad. Lady Rosamund, por favor espere en el cuarto oculto con Lord Damuel. Lady Angélica, por favor, vigile la puerta. Puedes contar conmigo, Fran. Dejar que el duro comerciante hable con Damuel es la decisión correcta, sin duda, dijo Angélica, dirigiéndose con gusto a la puerta principal de la cámara. Había transmitido su ineptitud y su aversión general a pensar tan abiertamente que esperaba que Fran acunara la cabeza, teniendo en cuenta que era tan parecido a Ferdinand, pero no pareció molestarse en absoluto. En cambio, la manejó sin esfuerzo, quizá porque era mucho menos rígida y formal que Brigitte. Pensar que volvería a entrar ahí después de tanto tiempo, murmuró Damuel mientras subíamos las escaleras y entrábamos en mi habitación oculta, aunque opté por ignorarle. La habitación estaba abierta a mis asistentes y ya estaba limpia gracias a su rápido trabajo. Me aseguré de que la puerta se mantuviera abierta de par en par para que Lutz pudiera entrar, y luego me senté en la silla que Fran me había ofrecido. Me miró con una expresión de incertidumbre. ¿Puedo sugerir que uses la bolsa de cuero que el sumo sacerdote te ha prestado?, preguntó. El color de tus ojos parece ser un poco inestable. Cuando el color de los ojos de una persona empezaba a cambiar, solía indicar que estaba perdiendo el control de su maná. Me apresuré a meter las manos en la bolsa y noté que había muchas cosas pequeñas y redondas dentro. Al instante empezaron a succionar mi maná. Me pregunto qué es esto, exactamente. Miré dentro y vi varias piedras face negras, algunas de las cuales ya se habían convertido en polvo dorado. Evidentemente, Ferdinand esperaba contener mi maná desbocado y, al mismo tiempo, asegurarse algunos valiosos recursos de artesanía. ¿Era yo la única molesta por su minuciosa planificación? He traído a Lutz, exclamó Gil, irrumpiendo en el despacho de la directora del orfanato. Su respiración era un poco agitada, tal vez debido a que había llegado corriendo a toda velocidad. Gil, Lady Rosamund está en su habitación oculta, dijo Fran. Por favor, guía a Lutz hasta allí. Entendido. Podía oír a Gil y Lutz subiendo las escaleras.
Sus movimientos no habían sido más que elegantes durante algún tiempo, pero ahora sus pasos eran rápidos e inseguros. Lutz, muchas gracias por venir tan temprano. Te confío el resto, dijo Fran, permitiendo que Lutz y Gil entraran en la habitación oculta y cerrando inmediatamente la puerta tras ellos. Sus hombros subían y bajaban mientras se esforzaban por recuperar el aliento. Me levanté bruscamente, sin esperar a que la puerta se cerrara del todo, y corrí hacia Lutz. Lutz, Lutz, Lutz. Grité, pero justo cuando estaba a punto de saltar hacia él, me retuvo por los hombros. ¿Por qué me detienes? No podemos abrazarnos. Podemos, solo que no puedo respirar. Déjame recuperar el aliento antes de lanzarte sobre mí. Lutz me abrazó, palmeando mi espalda y diciéndome que me calmara. Fue un abrazo familiar, uno que hizo que tanto mi malestar como las fuerzas que me quedaban se desvanecieran. Le rodeé con mis brazos a su vez y di un suave suspiro. Lutz, Lutz. Que se anulen los contratos no cambiarán nada entre nosotros, ¿verdad? Bueno, vas a cambiar. Preguntó, poniendo una mano cariñosa en mi cabeza. Sacudí la cabeza como respuesta. Yo tampoco. Definitivamente es un poco triste que los contratos hayan desaparecido, pero lo que es más importante para mí es mi promesa de hacer las cosas que tú piensas, y eso no ha cambiado en absoluto. Las cosas son las mismas. Cierto. Tienes razón. Uf. Anoche tuve un sueño tan horrible. No pude soportarlo, así que volví al templo. Lutz dio un suspiro de cansancio. Vamos. ¿Me estás diciendo que me arrastraron hasta aquí a primera hora de la mañana porque tuviste un mal sueño? ¿No hay nadie más que pueda hacer este tipo de cosas por ti? Si lo hubiera, no estaríamos aquí ahora mismo. Hay gente que me da más trabajo y cosas de las que preocuparme, pero nadie que me quite los miedos. De acuerdo. Bueno, supongo que mis días de ser arrastrado están lejos de terminar, dijo, pareciendo un poco aliviado a pesar de sus palabras. No podía soportarlo más. Pero una vez que me recargue contigo, podré volver a esforzarme. Gracias. Pero no te esfuerces demasiado. Te vas a derrumbar, dijo Lutz, arrugando la cara y golpeando mis mejillas. Pero eso ya era cosa del pasado, todavía tenía que mantener mis herramientas mágicas puestas, pero era mucho más raro que me derrumbara. Hinché el pecho con orgullo. Cuando mejore un poco, ya no me derrumbaré. Solo un poco mejor. ¿Por qué el que digas eso me preocupa aún más? Estoy bien, de verdad. La única razón por la que sigo enfermo es porque aún no me he recuperado del todo del coma. ¿Cómo está Turi? ¿Está bien? Ahora tiene un trabajo súper importante y aterrador, así que estoy preocupado por ella. Tanto Otto como Beno habían dado respuestas de tipo duro, pero Turi era la que realmente hacía la horquilla. ¿Quién sabía si estaba bien? Lutz contestó en voz alta, imitando a Turi. Caramba, Mine, esto es demasiado repentino. Tonta, tonta, tonta. Lo siento, Turi. También dijo que no iba a dejar que esta oportunidad se desperdiciara, y que debías esperar que hiciera la mejor horquilla de la historia. Sonreí, imaginándola haciendo con delicadeza la mejor horquilla que pudiera a pesar de estar bastante enfadada por ello. Mi Turi es realmente un ángel. Lutz, Lutz. Dile a Turi que yo también la quiero. No, gracias, dijo, rechazándome inmediatamente. Ensanché los ojos y le pregunté por qué, solo para que frunciera el ceño. Todo el mundo piensa que Turi y yo estamos saliendo ahora porque vamos juntos al templo a aprender etiqueta. No quiero dar un mensaje así y echar más leña al fuego. ¿Qué? ¿Turi no es lo suficientemente buena para ti, Lutz? Deberías sentirte afortunado solo por estar con ella en la mente de los demás. Estamos hablando de Turi, ¿sabes?, dije, frunciendo los labios. Lutz frunció el ceño y negó con la cabeza. No. No quiero que la gente se ponga aún más celosa de mí. ¿Celosa? ¿Significa eso que es súper popular entre los chicos? Lo sabía. ¿Esa es mi Turi para ti? Apuesto a que ya debe ser un bombón total. Quiero verla.
Suspiré. No había visto a Turi ni a nadie de mi familia ni una sola vez desde que había despertado. La verás cuando termine la horquilla, ¿no? Turi decía que quiere entregarla a ella misma y escuchar lo que piensas. Además, Camila ha estado diciendo que quiere juguetes nuevos. Supongo que tendré que hacer algunos, entonces. ¿Qué tipo de juguetes querrá, crees? Necesita nuevos libros de ilustraciones, ¿no? Tal vez Karuta para ayudarle a aprender las letras. ¿Deberíamos pedir tablas a Ingo? Podríamos probar con papel de Ilgner. Dirk, que antes no era más que un niño pequeño que se paseaba por el orfanato, ya era lo suficientemente mayor como para ir a recoger. Sin duda, Camille también había crecido mientras yo dormía. Lutz hizo una mueca al ver cómo me emocionaba pensando en juguetes divertidos para niños de 4 años. Maldición. ¿Lo arruiné? Mira, primero tienes que centrarte en la fabricación de papel y la impresión. No desordenes tus prioridades. Oh. ¿No puedo poner a Camille primero? No. Por supuesto que no. Lo sé, lo sé. Solo estaba jugando. Bromear así es agradable. Me hace retroceder, dije con una risa, y fue entonces cuando la piedra fey de la puerta de mi habitación oculta empezó a brillar. Eso significaba que alguien me estaba haciendo señales desde el otro lado. Era una característica necesaria, ya que la habitación oculta bloqueaba por completo los golpes y otros sonidos. Me separé de Lutz y enderecé la espalda mientras Gil se movía para abrir la puerta. Al otro lado estaban Fran, Benno y Mark. Lady Rosemaine, los maestros Benno y Mark de la compañía Plantin han llegado. ¿Por qué? Al ver mi sorpresa, Fran bajó los ojos incómodo. En su carta, el sumo sacerdote nos ordenó que convocáramos a la compañía Plantin de inmediato, así que llamamos a todos, no solo a Lutz. Mis más sinceras disculpas. Oh. Entiendo, no te preocupes, Fran, tú no tienes la culpa. Le hice un gesto para que se retirara antes de mirar a Benno y a Mark. Se habían puesto pálidos al escuchar que había algún tipo de emergencia. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Cuál es la emergencia? Preguntó Benno en cuanto se cerró la puerta, tan alterado que le salía saliva de la boca. Me escondí instintivamente detrás de Lutz y respondí con sinceridad. Me había despertado de un terrible sueño después de que los contratos se hubieran anulado y solo quería ver a Lutz. Tú. Idiota. Ya. Oh, oh, oh. Benno me sacó de detrás de Lutz, con las cejas encendidas por la ira, y empezó a rechinar ferozmente sus nudillos contra mi cabeza. Nos convocaron al día siguiente de una audiencia en el castillo por una emergencia. Estábamos aterrados. ¿Y resulta que todo esto era solo porque has tenido un mal sueño? Como si eso fuera una emergencia, gritó. No se estaba conteniendo en absoluto, y no había nadie aquí que pudiera detenerlo. Estaba al límite de mis fuerzas. Protesté. Mi maná estaba a punto de desbordarse. Incluso el sumo sacerdote pensó que era una emergencia. Sí, sus ojos tenían un color un poco raro cuando llegué aquí, añadió Lutz. Al oír eso, Benno dejó de machacar mi cráneo y me miró. Tiró de mis mejillas en señal de frustración antes de soltar un suspiro agotado. Parece que al menos te has calmado. De acuerdo. Nos vamos de aquí. Esperen un momento. Vamos a hablar un poco. No puedo arrastrarte hasta aquí a primera hora de la mañana sin hacer que valga la pena, ¿verdad? Les hice un resumen de lo que se había hablado en el despacho del archiduque tras la audiencia. Les informé de que había obtenido el derecho a entrenar yo misma a los eruditos para que los Gutenberg no se vieran aplastados por sus desmesuradas exigencias, lo que suscitó palabras de agradecimiento y una sonrisa más amplia por parte de Mark. Cuando Elvira les había ordenado que establecieran un taller de imprenta de inmediato, intentar negociar con ella no había sido fácil. Fui útil, ¿verdad? He hecho algo útil, ¿verdad? Adelante, elógiame. Ordené, pareciendo tan orgullosa como siempre. Sin embargo, en lugar de colmarme de cumplidos, Benno hizo una mueca y me dio un golpecito en la frente. ¡Ay! ¿Pero por qué?
Porque me doy cuenta de que solo te harás más loca si empiezas a ponerte engreída. Ah, ¿cómo es que estás tan ansioso por aplastar tu puño en mi cabeza cuando estás molesto, pero no me elogias cuando me lo he ganado? ¿No es raro que estés sufriendo por todo mi duro trabajo? Ah, bien, bien. Beno me dio una palmadita forzada en la cabeza con un monótono, lo hiciste bien. La verdad es que me dolió un poco, ya que mi cabeza aún estaba sensible por su molienda de nudillos. Hinché las mejillas y me quejé, pero Lutz se limitó a negar con la cabeza y a esbozar una sonrisa relajada. Te estás quejando y sin embargo le sigues sonriendo. Voy a adivinar y decir que en realidad te gusta este tipo de cosas, ya que no puedes hacerlo con los nobles, ¿verdad? Señaló. Me quedé en silencio. Lutz tenía toda la razón, sentía mucha nostalgia por este tipo de intercambios y estaba simplemente feliz de volver a disfrutarlos. Beno y Mark sacudieron la cabeza con exasperación mientras yo sonreía. En fin, sobre los eruditos. ¿Cómo vas a entrenarlos? Preguntó Beno. Necesito que sean capaces de hablar con los plebeyos a cierto nivel, pero a casi ninguno de los nobles que conozco se les puede confiar este trabajo. ¿Conoces a alguien que pueda ser más fiable? Pregunté. Beno y Lutz sugirieron inmediatamente a Justus. Era un trabajador rápido, y a diferencia de los archinobles de Haldensel, se había preocupado de preguntar a la compañía Planting. Había mantenido las cosas en marcha sin problemas mientras yo dormía. Justus sirve de erudito a Ferdinand, y Ferdinand no me lo presta, me quejé, lamentando mis circunstancias realmente desafortunadas. Pero cuando estaba considerando si debía volver a preguntar, Mark levantó una mano. Creo que el jefe del gremio está más familiarizado con la consideración y la comprensión de los nobles que nosotros. Además, es probable que sus recomendaciones tengan más peso que las nuestras, teniendo en cuenta que nuestro rápido crecimiento nos ha hecho ganar muchas iras. ¿Planeando descargar el trabajo duro en el viejo, dijo Beno con una sonrisa. Sencillamente, es el mejor hombre para el trabajo, respondió Mark despreocupadamente, con su sonrisa habitual. De acuerdo. En ese caso, trata de pedirle al maestro del gremio que me haga una lista de candidatos. Consultaré al archiduque sobre quién es el mejor para utilizar, dije. Además, es una sugerencia de mamá, pero ¿qué tal si utilizamos a los funcionarios que apoyan a los jefes para esto? Están familiarizados con la vida de los plebeyos, y ella dijo que se dedicarían por completo a su trabajo si hacerlo significaba enriquecer su tierra. ¿Cómo eran en Haldensel? Todavía no había estado en Haldensel, pero tanto Lutz como Beno habían estado allí con los otros Gutenberg. Seguramente sabían cómo habían actuado estos funcionarios. Solo el maestro Beno y Damián conocieron a Gieve Haldensel, dijo Lutz. Un sirviente me dio una vuelta por la ciudad con los otros. Quizás era un erudito. Los plebeyos y los nobles parecían interactuar un poco. Si optamos por med nobles en lugar de archinobles, podría funcionar. Reflexioné en voz alta. O no, tal vez lo mejor sean los ley nobles. De vuelta a Ilgner, la falta de nobles trabajando como funcionarios había hecho que Gieve Ilgner tuviera que visitar él mismo el taller de fabricación de papel para comprobar los progresos. En Ilgner se les había dado mucho control, pero no ocurriría lo mismo en Haldensel. La provincia está totalmente congelada, la gente tiene dificultades para vivir si las bendiciones bajan, aunque sea un poco, así que han acabado agrupándose para sobrevivir. Son duros con los forasteros, y no muy abiertos a nuevas ideas, pero una vez que empezaron a ser un poco más receptivos, las cosas pasaron muy rápido. Al parecer, les había costado mucho tiempo aceptar el nuevo trabajo y la nueva forma de hacer las cosas. Esa era su cultura provinciana, lo cual era bastante justo, pero había sido un verdadero dolor cuando se trataba de hacer las cosas. Y probablemente construiremos esos talleres de fabricación de papel en Haldensel en primavera, dijo Lutz, cruzando los brazos en señal de reflexión. ¿Qué pasa?, pregunté. Hay muchos menos árboles en Haldensel que en Ilgner, y no sé si los tipos que tienen van a ser buenos para hacer papel. Entiendo por qué quieren talleres de fabricación de papel, pero creo que es mejor que compren su papel en otro lugar cuando tengamos más talleres instalados al norte de Ehrenfest. Además,
Deberíamos construir los talleres lo más al sur de Haldensel que podamos. ¿Podrías hacernos estas sugerencias? Claro, pueden contar conmigo. Además, Benno, sobre el viaje a largo plazo de los Gutenbergs. Seguimos hablando de todo, desde la industria de la imprenta hasta nuestras familias, desde asuntos importantes hasta pequeñas nimiedades. Nuestra conversación continuó hasta que, finalmente, me sentí completamente aliviada. Despedí a Lutz y a los demás con una sonrisa, y todos me devolvieron la sonrisa a su vez. Me habían perdonado, diciendo que el viaje no había sido una completa pérdida de tiempo gracias a mi información. Y con eso, la compañía Plantin se fue. Capítulo 357. El encuentro con Jeeve Haldensel. El sumo sacerdote dijo que lo visitara esta tarde, dijo Sam a mi regreso a los aposentos del sumo obispo. Seguro que también está preocupado por ti. Miré la bolsa de cuero que me había dado Ferdinand. Quizá debería mostrar el alcance de mi agradecimiento convirtiendo todas las piedras Face en esa arena dorada. Me alivia verla con buen aspecto de nuevo, Lady Rosamine, dijo Mónica con una agradable sonrisa. Me sorprendió ver que ya estaba preparando el almuerzo. Parecía que había estado hablando con Lutz y los demás durante mucho más tiempo del que había pensado. Una vez que terminé de comer, me dirigí a los aposentos del sumo sacerdote. Seguramente Ferdinand estaba enfadado porque yo había estropeado inmediatamente nuestros horarios y nos había obligado a volver al templo antes de tiempo. No pude evitar temblar cuando entré en su habitación, y la severa mirada que me lanzó en el momento en que entré en su vista fue suficiente para hacerme estremecer. Ferdinand, siento mucho las molestias que te he causado hoy. Sí que me has incomodado. Sin embargo, veo que estás bien de nuevo. Es gracias a tu consideración que mis temores han sido vencidos y mi energía se ha recuperado. Ferdinand comprobó el color de mi rostro antes de señalar la bolsa de cuero que tenía en la mano. ¿Te han servido de algo? Efectivamente. Se lo agradezco mucho. Una vez más me sorprendió la minuciosidad de sus preparativos, dije mientras le devolvía la bolsa. Ferdinand comprobó el contenido. Entonces su expresión se convirtió en una mueca y se dio un golpecito en la sien. Parece que no he proporcionado una cantidad innecesaria. Aún así, para que hayas convertido en polvo tantas piedras Face, solo puedo imaginar lo emocionalmente perturbada que debes estar. Mejor esto que tus emociones exploten dentro del castillo, aún así. Tendré que pensar en una forma de manejar estas situaciones sin depender de la compañía Plantin. No es necesario, Ferdinand. Ya me siento mejor. Haré todo lo posible para poder seguir difundiendo libros. Declaré. Desde luego, no quería que empezara a pensar en algo que cortara mi relación con la compañía Plantin. Una vez terminada nuestra conversación, nos apresuramos a volver al castillo, donde ella se había quedado. Rillarda nos recibió con los labios fruncidos ante mi apretada agenda, señalando que hubiera preferido que me tomara las cosas con más calma ahora que por fin tenía algo de tiempo libre. Por desgracia, cada vez estaba más claro que solo podía huir de la sociedad noble durante un tiempo. Cené con Charlotte, que expresó su preocupación por mi salud. Al final se decidió que la reunión con Jeeve Haldensel se celebraría por la tarde 2 días después, y que Ferdinand me acompañaría como mi tutor. La vida de un noble sí que era una vida ajetreada. La sala de reuniones de los aristócratas era un poco más elegante que las que había visitado anteriormente. Había tapices de colores y los muebles parecían de gran calidad e históricos. Dentro esperaban Jeeve Haldensel, su esposa, y Elvira. Una vez que Ferdinand y yo nos sentamos, Jeeve Haldensel nos saludó junto a su mujer. Por fin tenemos la oportunidad de saludarla formalmente, Lady Rosamine. Podemos pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida. Puedes. Jeeve Haldensel ciertamente se parece mucho a madre. Su pelo verde oscuro y sus ojos marrones oscuros se parecían exactamente a los de ella. Llevaba una sonrisa cortés, pero su mirada era aguda, y era obvio que me observaba con atención. Incluso mientras se arrodillaba ante mí, exudaba una inconfundible cantidad de presión. Llevaba el aura firme de alguien acostumbrado a estar por encima de los demás. En nombre de Haldensel,
deseo darle las gracias. El Giebe y su esposa habían acudido anteriormente a la finca de Karstedt para mi ceremonia de bautismo, pero Wilfrid me había arrastrado y acabé cayendo inconsciente antes de que pudiéramos intercambiar saludos. Nuestra siguiente oportunidad de conocernos formalmente había sido durante mi debut, pero me había visto obligado a marcharme antes de tiempo tras dar una bendición. Luego, el invierno siguiente, habíamos estado demasiado preocupados peleando con los antiguos nobles de la facción Verónica por Wilfrid. ¿He hecho algo digno de tu agradecimiento?, pregunté. Me ofrecieron más o menos la misma explicación que ya me había dado Elvira. Haldensel había recibido cálices llenos de maná desde que empecé a trabajar como aprendiz de doncella del Santuario Azul. Al parecer, mis esfuerzos habían hecho que la producción de cultivos aumentara en toda la provincia, lo que a su vez había facilitado un poco la vida de la gente. Por supuesto, este poquito había tenido un impacto enorme, teniendo en cuenta que habían existido en una pobreza perpetua. Haz solo lo que ya hemos decidido, replicó Ferdinand. Tu comportamiento tiende a volverse extremo cuando estás haciendo lo mejor. De acuerdo, pues. Dime entonces qué hemos decidido hacer. Pasamos a discutir mi próximo encuentro con Giebe Haldensel. Ahora que los contratos mágicos habían sido anulados, el archiduque permitiría el establecimiento de nuevos talleres de fabricación de papel. Esta reunión iba a versar principalmente sobre la estancia de los Gutenberg a largo plazo. También me adelanté e informé a Ferdinand de lo que acababa de decirle a Benno. En mis lecciones sobre la geografía de Ehrenfest, había aprendido que Haldensel era lo suficientemente fría como para que sus ríos se congelaran, y que sus ciudadanos aprendían a vivir juntos y a cuidarse unos a otros. La provincia en sí era extensa, pero su población se concentraba en la mitad sur, y el norte apenas tenía habitantes. Para complicar aún más las cosas, Haldensel era la provincia en la que era más probable que apareciera el Señor del Invierno. Mis caballeros han informado de que sus bendiciones proporcionan mucha ayuda durante la caza del Señor del Invierno, señaló Giebe Haldensel. El color de la bandera también ha vuelto a la normalidad, añadió su esposa con una amable sonrisa, refiriéndose al infructuoso intento de Arensbach de apoderarse de los altos cargos de Ehrenfest. Por no hablar de que, debido a lo largos que son los inviernos en Haldensel, muchos se han salvado gracias a la imprenta. A partir de ahí, Giebe Haldensel y su esposa explicaron lo bien que habían funcionado los Gutenberg desde su perspectiva. Al parecer, Lutz y los sacerdotes grises habían llevado las herramientas necesarias a un taller preparado, habían montado la imprenta y habían demostrado su funcionamiento. Sin embargo, la imprenta requería que el operador organizara las tipografías en su lugar, y casi ningún plebeyo de Haldensel sabía leer. Por ello, el proceso de enseñanza había durado mucho tiempo. Me sorprendió ver que todos los artesanos de Ehrenfest sabían leer, dijo el Giebe. Hemos estado muy ocupados adoptando las tecnologías de los Gutenberg durante el invierno, y ahora debemos enseñar a leer a los nuestros. Después de todo, ¿no sería bueno que colocaran por error las tipografías al revés y no se dieran cuenta? Los huérfanos de mi orfanato aprendieron jugando juntos a la caruta y leyendo libros ilustrados, pero el proceso no es rápido, expliqué. Sería conveniente que los ley nobles o los aprendices de erudito corrigieran los borradores de las impresiones por ahora. Dado que los libros se vendían a los nobles, la garantía de calidad era nuestra máxima prioridad, incluso en el taller de Rosemain. Sus Gutenberg han desarrollado una reputación bastante positiva entre los artesanos de Haldensel, Lady Rosemain. Todos son muy hábiles a pesar de su juventud. Los Gutenberg habían enseñado a los talleres de tinta a fabricar la tinta especial que utilizábamos para imprimir y a los talleres de carpintería a fabricar las piezas de madera necesarias para las imprentas. Todo ello durante su larga estancia desde la primavera hasta el otoño. Una vez que los eruditos habían corregido las pruebas, la impresión se había realizado sin problemas. Sin embargo, había un problema: los herreros de Haldensel aún no eran lo suficientemente hábiles. Habían completado sus propias tipografías y otros tipos de metalistería, pero nada de lo que habían hecho era lo suficientemente bueno como para ganarse la aprobación de Johann. No era posible, ya que las tipografías se rayaban, desgastan o rompían con sorprendente facilidad durante el proceso de impresión, por lo que debían ser capaces de fabricar los suyos propios. Me han dicho que los herreros se han unido, continuó el Giebe.
están decididos a recibir la aprobación de los Gutenberg para la primavera. En el informe que recibí de los Gutenberg, expresaban su preocupación por el hecho de que Haldensel no los hubiera aceptado, dije, recordando el informe que mencionaba que Haldensel había encontrado a los Gutenberg con una resistencia extremadamente alta. Pero ahora veo que esos temores eran en vano. Al continuar la conversación, decidí aprovechar la ocasión para transmitir las sugerencias que me habían transmitido. Haldensel recibe pocos forasteros, y nuestros estilos de vida rara vez ven algún cambio, así que puedo entender por qué los artesanos mostraron resistencia a esta nueva tecnología, respondió el Giebe. Dicho esto, los lazos entre los miembros de la familia son tan fuertes como la tierra, y una vez que aceptamos a alguien, lo protegemos como si fuera de la familia. Una vez que la gente comprenda las bendiciones que nos traerá la imprenta, nunca olvidarán lo que has hecho por ellos. Atesorarán la imprenta para siempre. Me gustaría dar una respuesta formal a las sugerencias de los Gutenberg una vez que Haldensel se haya acostumbrado a su tecnología. Por favor, tómate tu tiempo. Mi esperanza es que tu imprenta traiga la mayor riqueza posible a Haldensel. Sin embargo, veo que las provincias, incluso dentro de Ehrenfest, tienen culturas bastante singulares. Haldensel parece muy diferente de Ilgner, observé. Una vez había viajado por todo Ehrenfest para la oración de primavera, pero era difícil captar la cultura de una provincia cuando acababa de aterrizar en un escenario para dar mi bendición e inmediatamente después volvía a marcharme. Nos han dicho que acompañarás a los Gutenberg en su regreso a Haldensel en primavera. Cuando llegue ese momento, podrás ver de primera mano la fuerza de nuestro orgulloso pueblo, que soporta incluso los inviernos más duros con una sonrisa. Giebe Haldensel hablaba con una sonrisa complacida mientras presumía de su pueblo, y yo no pude evitar sonreír con él. Podía imaginarlo entre su gente, haciendo todo lo posible para protegerlos en medio del duro entorno. Aunque ciertamente era diferente de Ilgner, me pareció que Haldensel también era una buena provincia. Yo también estoy deseando visitar Haldensel. Giebe Haldensel, dijo Ferdinand, los Gutenberg serán enviados después de la oración de primavera y partirán de nuevo a finales del verano. El Giebe se cruzó de brazos, con el ceño fruncido mientras reflexionaba sobre el significado de esas palabras. Ferdinand continuó explicando que los talleres de imprenta debían extenderse por todo Ehrenfest, y que los Gutenberg debían comenzar los preparativos a largo plazo para lograrlo. Hay muchas provincias que esperan a los Gutenberg, concluyó Ferdinand. Considera que son circunstancias especiales que Haldensel los vea 2 veces. Giebe Haldensel cerró los ojos mientras procesaba esta información. Luego, tras un momento de silencio, me miró de frente. Lady Rosemain, me tranquiliza enormemente saber que están trabajando entre los líderes de Ehrenfest. Como hija de Elvira, confío en que aprecies a su familia y no olvides nunca su hogar. Disculpe, Giebe Haldensel. Parece que me elogia, pero tanto Ferdinand como mi madre me informan con frecuencia de que mi blandura por mi familia es una debilidad que debe ser tratada. Dirigí a Ferdinand y a Elvira miradas ligeramente preocupadas, ya que me sonaba que el Giebe me estaba dando instrucciones para que le diera prioridad como familia, pero se limitaron a esperar en silencio mis siguientes palabras. Volví a prestar atención al Giebe, cuyos ojos marrones oscuros brillaron mientras negaba con la cabeza. No me refería a eso, dijo. Más bien, has sido dotada de un talento para inventar un flujo aparentemente interminable de productos. Imagino que muchos otros ducados buscarán tu persona en la Academia Real, pero te ruego que recuerdes tu hogar y tu familia, y que, no obstante, te quedes en Ehrenfest. Parecía que no me estaba diciendo que diera prioridad a Haldensel, sino que evitara abandonar el ducado. Una vez más lo había malinterpretado. Se me escapó un suspiro. Poco sabía él, los que yo consideraba mi familia no se encontraban entre los nobles, sino en la ciudad baja. Y con el contrato mágico que nos impedía interactuar como familia, necesitaba atesorar las pequeñas conexiones que aún quedaban, como Turi entregando sus horquillas, y papá custodiándome en mi camino a Hase. Eran conexiones que solo existían en Ehrenfest. No tenía planes de abandonar el ducado mientras mi familia estuviera aquí. Mi familia está efectivamente en Ehrenfest, dije. Salvo órdenes del propio Ehrenfest, no hay otro lugar al que llamaría hogar.
Hiebe Haldensel pareció visiblemente aliviado al escuchar mi declaración, pero con el rabillo del ojo me di cuenta de que Ferdinand tenía ahora el ceño profundamente fruncido. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.